Otro de los grandes retos del nuevo gobierno y es esta manipulación burda que se ha dado en la justicia en los últimos 10 años. Conmigo está Basilio González, abogado, y uno de los abogados que ha estado denunciando esto desde hace tiempo. Basilio, como siempre, bienvenido y buenos días. Gracias, Fernando. Muy buenos días, señores público televidente. La verdad es que, bueno, nos toca a nosotros como abogados salir a dar esa voz que hemos venido dando hace 7, 8 años, desde que hubo una dictadura civil en Panamá con el señor Juan Carlos Varela y Kenia Porcel. Pero esto se ha agudizado de tal forma que, o de tal suerte, que la propia Corte Suprema de Justicia se ha visto involucrada en asuntos pues netamente antijusticia. Sí. Y la justicia es un pilar fundamental de la democracia y siendo un pilar fundamental de la democracia debemos cuidarla y tenemos que cuidarla. Nosotros sabemos que en un país donde no hay seguridad jurídica, lo único que hay es asidero para que vengan inversionistas, malos inversionistas, Sí. porque si existen una buena seguridad jurídica, vienen buenas personas a invertir a nuestro país y es lo que he escuchado que quiere el nuevo presidente de la República electo en el 5 de mayo de este de año. lo cual él fue víctima también de estos casos armados Fue en la víctima. Procuraduría de Saltarín con la mujer, estos 7 miserables que se reunían en el Miramar a decidir a quién metían preso, cuándo y a dónde lo iban a buscar, pues los que recibían sobres en la prensa o en TVN o en Medcom para armar casos para que estos se convirtieran en noticias crimen. Es que aquí funcionó una organización criminal. Correcto, te explico. Mira, nosotros que estuvimos desde el día 1 en esto, bueno, yo conozco al señor José Raúl Mulino desde el 2004 que apoyamos la campaña de Guillermo Endara Galimani en ese entonces, pero lo conocí también y lo vi detenido en las instalaciones de la Policía Nacional de Ancón y te digo la verdad que aquí ha pasado muchas cosas. El Ministerio Público, hay muchos fiscales que son buenos fiscales, hay fiscales pésimos, como Adesio Mojica, Javier Mitre, Tani Sterling, el señor Zuleika Mur. Se puede hacer una lista de personas, Vázquez, personas que hablaron, hicieron el trabajo sucio que les encomendó Juan Carlos Varela, Saltarín, difunto, que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, que Dios lo tenga la donde esposa, se merece. Pudiésemos hablar también de Kenia Porcel, como la llamaron procuradora de gaveta del vehículo. Este tipo de procuradores metieron gente presa, que no había por qué hacerlo. Jueces se prestaron, aquí habían 18 jueces, se prestaron muchos de ellos a que se mantuvieran las detenciones arbitrarias que existían. Mira, si no hubiese sido por el bloque del segundo Tribunal Superior, aquí todavía estuviese la gente detenida. Sí. Pero ahí hubo gente, como te lo tengo que decir, porque Claro. tengo que decir nombres, María Lourdes Estrada, hay una señora que murió que se llamaba Eda Gutiérrez, si mal no recuerdo, hay un magistrado que se llama Jo, que es el magistrado, incluso el magistrado Wilfredo Sáenz, fueron personas que dieron esas medidas cautelares distintas a la detención o fianza de excarcelación a estas personas que habían sido perseguidas políticamente, porque la Corte estaba rendida a los pies de Juan Carlos Varela, los jueces rendidos a los pies de Juan Carlos Varela, y no se llame engaño, pero el Ministerio Público estaba podrido. Pues tú metes el dedo y sacas pus. Está podrido. Está podrido. No, es que eso está. hay que cambiarlo en algún momento. Igualmente, la Corte Suprema de Justicia, nuestra máxima autoridad, que ya no juegue más a la política. La política es para los políticos. Nosotros somos abogados. Los que administran justicia en nombre de la República por autoridad de la ley deben cumplir su rol. Yo tengo entendido que hay magistrados que bajan a los despachos y le dicen indicaciones qué se tiene que hacer o no en un proceso. Es que ya dicen que no solamente hay magistrados, sino directores de recursos humanos de la Corte o directores administrativos que hacen de magistrados. Asistentes de magistrados o secretarios de magistrados que bajan a dar líneas. Eso tiene que acabar. Mira, aquí te tienen que llevar una carrera judicial, la carrera administrativa judicial debe existir. Tenemos que 3 años de estar escuchando lo mismo. Todos los años tienen una etapa, porque esto lo hacen por etapa, para ver si las personas pueden o no entrar en la carrera judicial.
hay muchos jueces que son buenos, magistrados, muy buenas personas, gente de proba, gente buena, pero lastimosamente se ha miscuido la política en estas cosas y hay personas que nombran de a dedo a jueces de garantía, a magistrados, a jueces de cumplimiento, a todos los jueces lo están nombrando de a dedo. Yo creo que esas cosas hay que revisarlas, porque si bien tú tienes amenazado al sistema, porque a todos lo tienes casi por 6 meses, 3 meses de contrato. La interinidad es para eso. Y es simplemente para poder apretarlos al momento que quieres y decirle, yo quiero que falles de la siguiente manera. Esto se tiene que acabar, acabar. Basilio, hay unos personajes que no hemos tocado y me gustaría mencionarlos porque ayer hubo un intercambio en redes sociales entre Fran de Lima y Poppy Varela. Es decir, Fran de Lima denunciaba la llamada taquilla, que nosotros no debemos olvidar que había un grupo de extorsionadores, por supuesto, yendo de cárcel en cárcel, de juzgado en juzgado, pidiéndole dinero para acelerar y mover casos. Mira, muchas veces en estos temas, por ejemplo, New Business, Blue Apples, casos como de Brecht, casos grandes en nuestro país, habían grupitos minúsculos, amigos de los fiscales o hermanos de fiscales, que se dedicaban a extorsionar a personas. Y eso yo lo he dicho en audiencia, para que los jueces lo escuchen, para que el mundo, para que la audiencia lo escuche. Te voy a decir algo. Ese tipo de organización criminal, porque era una organización criminal, era una organización criminal. Yo hablaba eso con el licenciado Miguel Batista en un momento y llegamos a la conclusión que los que debían estar en Isla Coco eran los que estaban en ese momento en el Ministerio Público, no esos detenidos. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, pero aquí hay que buscar a esas personas. Hay que buscarlas. ¿Quién te llamó? ¿Por qué tenías que pagarle dinero a una persona para poder hacer una colaboración ineficaz? Porque eran ineficaces. Mira, aquí hubo coacción de personas, 8 años en la moledora, como bien lo llamó el presidente electo. Te digo que las personas no pueden salir del país, las personas, había una muerte civil, no puedes tener cuentas bancarias, pierdes tu familia, te deja tu esposa, no tienes dinero para poder comer. Entonces tú tenías que salir y decir, bueno, tú sabes que yo me voy a declarar culpable y dime qué quieres escuchar. Porque eso pasó últimamente, ha pasado en esta administración de justicia, en la administración no de justicia, también de justicia, pero más el Ministerio Público, que es el ente investigado. Que Javier Caraballo no detuvo. Es decir, no se atenuó con La misma gente sigue allí. Lo único que hicieron fue mover las fichas, o sea, ya no tienes tanta preponderancia, pero sigues allí. Pero eso se tiene que acabar, eso se tiene que acabar. Mira, este país no es dictatorial porque nosotros luchamos por la democracia y creemos en la democracia de un país. Pero yo digo que estas personas, para hacer las cosas fácil, deben renunciar, irse del Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, si alguien se sienta aludido, irse de la Corte Suprema de Justicia, hacer las cosas, porque nosotros no podemos llamarnos a engaño. Aquí en Panamá, nosotros no podemos seguir que un magistrado sea el que decida la suerte de alguien. Señores, para eso existen los jueces, existen los magistrados de tribunales superiores, existen los jueces de garantía. No es la Corte Suprema de Justicia que va a dirimir un conflicto que no le compete por calidad de las partes. No es posible que se mantengan fiscales que hayan apadrinado corrupción, extorsión, que sigan manejando estos casos de alto perfil. Mira, yo te digo algo, en el caso, por ejemplo, de Panama Papers, fui abogado de Lavallato, fui abogado de Panama Papers. En el sentido de Lavallato, la Corte Suprema de Justicia, los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron sobreseer de manera definitiva a una persona investigada en ese caso, que se llama Sara Montenegro. Esa es la línea, o esa es la jurisprudencia o un fallo reciente de la Corte que debe acatar, porque así lo dice el artículo 210 de la Constitución y el artículo 2 del Código Judicial. Deben acatar sus inferiores jerárquicos, pero no, la juez Valoisa sobreseyó en ese caso, pero hubo un magistrado del segundo Tribunal Superior que se llama Manuel Mata que revocó. Se dice que por órdenes, pero ¿órdenes de quién? Pues tú tienes que recibir órdenes. Claro. Entonces después acumularon ese proceso de Panama Papers,
con Lavallato, que no tiene ningún sentido Una ni cosa razón absurda, de que no ser. tiene ninguna cosa que ver con la Y otra. yo te digo algo, o sea, aquí han muerto personas. Entre ellos Porque Fonseca Mora. Entre eso Don Quique Fonseca. el señor Fonseca Mora murió. O sea, ¿tú sabes cuál es la tristeza tuya de tener una empresa de 1986, ser la pionera en cuestiones comerciales? La empresa número 1 de Panamá en ese momento Del tenía mundo. 45 representantes en el mundo entero. 600 empleados. Y que un día a otro una persona que no conoce ni siquiera de una sociedad anónima que se llama Ricauter González, que yo quiero que Bueno, es que además que ¿por qué esa persona renunció? la ignorancia supina que demostraron estos fiscaluchos a la hora de manejar casos que tenían que ver con finanzas. No Los tipos tiene tenían idea. absolutamente nada que ver. Mira, el derecho penal es un derecho que tú tienes que estudiar, educarte. Para todas las profesiones tienes Sí. que educarte. Nunca puedes parar de educarte, de estudiar, porque cada día que no lo hagas vas a ser menos abogado, eso es así. Pero hay muchos fiscales que no saben de sociedades, de fundaciones, pero en cambio llevan esos procesos adelante. Y como te decía, en el caso de Panama Paper, o sea, tú escuchabas unas barrabasadas. Bueno, en el caso de Caja de Ahorro. Ese caso debe ser anulado, hay peritos que no eran peritos, sino testigos o peritos expertos. No hubo absolutamente nada. Es una vergüenza como abogado. Cuando yo me senté allí, llevamos nosotros de perito al ilustre Eloy Alfaro como testigo de nuestro cliente. Y la verdad es que a mí me dio pena con este señor cuando le escuché su currículum decir que estaba en una audiencia de esa altura, cuando posterior a él vino o había desfilado las personas estas que eran los peritos del Ministerio Público. Es vergonzoso escuchar personas que no manejan cuentas bancarias, que no manejan el sistema bancario, que no manejan la UAF, que no manejan... O sea, han hecho lo que les ha dado la regalada gana, decía el difunto Guillermo Endara. Este país está manga por hombro en la justicia y la investigación. Nosotros tenemos que cambiarlo. No digo no nosotros, yo no pertenezco al sistema, pero yo le pido al presidente encarecidamente, al presidente electo, que se encargue de alguna manera. Yo sé que no hay una armonía entre los tres órganos del Estado, pero hay órganos del Estado que están podridos. Totalmente. Podridos Pero, totalmente. Por ejemplo, el caso New Business. Es decir, que un hermano de la fiscal sea impuesto como abogado de los testigos. El abogado de Los la testigos fiscal era el abogado desaparecen. como de cinco testigos. Pero yo te voy a decir algo. Como bien lo dijo José Raúl Mulino en una entrevista en una radio afuera, es un caso preñado. ¿Por qué? Sí. Porque aquí hubo dos de los bancos más grandes de Panamá miscuidos en este tema. Global Bank, Banco General. La plata sale de Global Bank a pagar a Banco General. Si la plata es ilícita, tú lo que primero que tienes que congelar es el dinero. Tú no vas a congelar un periódico, tú no vas a congelar una tierra. No, busca el dinero, que eso es lo que le interesa a la persona. Pero cuando un dinero entra a un banco, Sí. hay un gobierno corporativo, Un oficial de cumplimiento. hay un oficial de cumplimiento que debe enviar siquiera un ROS a a la la UAF para ver si... Eso no existió. ¿Por qué no existió? Porque todos esos dineros son lícitos. Todos los dineros con los que se compraron ese medio de comunicación son lícitos. Pero ¿qué pasa? Había que buscarle algo para acelerar y poder desvincular a Ricardo Martinelli al candidato a la presidencia de la República. Pero todo les salió mal. ¿Por qué? Porque después trataron de hacer lo mismo en la Corte Suprema de Justicia con José Raúl Mulino, pero nosotros tenemos un pueblo sabio. Sí. Y este pueblo eligió al mejor candidato que había en ese momento. Pero te quiero decir de ese caso donde muchas personas llegaron a acuerdos de colaboración eficaz, ya te digo, por presiones, otros porque tenían que salir del país, no podían salir del país, estaban muertos civilmente y llegaban gente a ofrecerte. Eso era como cuando te llega a un restaurante te dan una carta para que te sirvas. Entonces, ¿tú qué quieres de aquí? Claro que esto tiene un precio. Pero hubo personas que estoy seguro que van a reclamar su dinero, que van a reclamar su dignidad, porque en ese momento de presión llegaron a acuerdos sin fundamento. Pero es que, Basilio, aquí hubo casos que nacieron porque le mandaron a un periodista un chat sobre anónimos tirados debajo de la puerta de la prensa. Es decir, era una cosa estúpida totalmente. En este caso, si mal no recuerdo, fue el propio ese Popi Varela que salió en los medios de comunicación denunciando
y que lo llevaron a la Asamblea Nacional, que A Jorge había Iván un Arrocha, abogado lo pusieron había un diputado apellido Arrocha. Jorge Iván Arrocha. Jorge Iván Arrocha, muy conocido, me acuerdo de ese joven que debemos a ver si el Ministerio Público, que no ha investigado todavía a personas, que debe investigar a muchas personas del gobierno de Juan Carlos Varela y también en el gobierno del PRD, porque yo no te digo que esto sea una persecución política. Lo que pasa es que el país tiene que sanearse. Tú tienes que sanear hacer el una país. catarsis de todo lo que Por pasó supuesto, en estos 10 años. porque es que aquí el único que han visto que suben y bajan escaleras, y algunos no bajaban escaleras, sino que se lo llevaban en carro porque iban detenidos, era la gente que trabajó en el gobierno de Ricardo Martinelli, que fue un país, que el país creció en ese momento. ¿Sí? Pero si tú vas a ver después, con ¿cómo te diría yo? Una persona acomplejada como lo fue Juan Carlos Varela, con Kenia Porcel, le hicieron daño tremendo a nuestro país. Un daño tremendo a nuestro país, a nuestra democracia. Que hay una cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta, Basilio. La entrada y salida de Panamá de listas grises, negras, rojas, tiene que ver con la forma tan pues, evidente con que esta gente decía que aquí se habían robado todo, que todo lo habían lavado. Es decir, si tú oyes en el mundo lo que decía Kenia Porcel y Juan Carlos Varela, tú dices, ese sistema bancario es poroso y ahí pues entra cualquier tipo de dinero. Y había un medio de comunicación que lo único que hacía era destruir a nuestro país con esas noticias, porque le pasaban le puso el nombre de Panama Papers al caso de Fonseca nosotros, primero que todo, nosotros somos un país de servicio, nosotros somos un país privilegiado por la posición que Dios nos dio en la tierra. Entonces, nosotros somos un país de tránsito, somos un país turístico, somos un país de prestación de servicio, y eso es lo que tenemos que cuidar. Juan Carlos Varela, la procuradora, el medio de comunicación social que te digo, lo único que hizo fue dañarnos. Los presidentes de un país tienen que defender, porque esta es la empresa más grande que tiene un país, es el Estado. Tienes que defenderlo. Pero si el propio presidente es parte de los destructores, por Dios, y me asombraba porque yo decía que en los tiempos de Juan Carlos Varela, en 2006, el que lo mantenía era el señor Fonseca Mora, porque me consta. Pero ahí están los Varela Leaks. Es decir, ¿por qué renunció Kenia Porcel si esos Varela Leaks eran falsos? Claro, esa es la primera pregunta. Yo no sé por qué no ha sido investigada. Bueno, porque está el mogo que tenemos de procurador de la administración, que el que debió no solamente investigar eso, sino investigar lo que Adelita Corriat había puesto sobre la Procuraduría Paralela y no lo hizo. Es que lo que pasa es que aquí somos un país muy pequeño y en el sistema mucha gente no quiere participar en política, no quiere participar en la administración de justicia. Pero a estas personas, ya estas personas creo que en diciembre se van. Afortunadamente para el país se van. Porque son personas que no han hecho absolutamente nada. Ellos simplemente han continuado como si fuese su finca, administrando las reses que tienen dentro de su finca, y eso no puede seguir así, porque tú tienes que venderle a la imagen que tiene Panamá, porque Panamá somos gente buena, la mayoría son gente buena, la mayoría son gente trabajadora, echada para adelante, no como nos hicieron ver del 2014 al 2019, que aquí todo el mundo era maleante. Cerraron, ya te digo, la mejor firma de abogado internacionalmente era Mossack y Fonseca, y la dañaron de un plumazo. ¿Quién? Ricauter González, Rómulo Betancourt, Isi Soto. Personas que no saben siquiera cómo se arma una sociedad anónima, no conocen la ley 32 de 1927, no saben lo que dice el artículo 38 del Código Civil, no leen, no estudian. La persona que no estudia, no es culta, no puede administrar justicia, no puede perseguir un delito. Y si usted no sabe, búsquese un perito que le explique. Pero aquí no hacían eso, aquí simplemente te detienen y te decían tienes que colaborar o vas preso y tienes que pagar, porque aquí también tenías que pagar, ojo, en la taquilla aquí había una taquilla, amiguitos cercanos que cobraban en nombre de los fiscales, y cuidado que los fiscales cobraban. O sea, hay que ver las cuentas bancarias. Tú tienes que ver más adelante una investigación donde se haga una investigación, personas que trabajaban en la fiscalía que investigaron New Business, que dice que tienen cuartos de alquiler, que le compraron carros a las novias, que se divorciaron y tienen nuevas familias. ¿Cómo hace una persona que gana $2,000, $3,000 o $4,000 para tener todo eso? Claro. Entonces, todo esto hay que investigarlo. Eso no se llama persecución, se llama investigación. Entonces tú tienes que investigar a estas personas, porque basta ya de que se siga jugando con la democracia de nuestro país, con la justicia de nuestro país,
porque, como te digo, A Decio Mojica. a Decio Mojica, que lo mandaron para Chiriquí porque no pudo o falló en unas pruebas acá con una pobre niña, pero también tenemos que ver la Corte Suprema de Justicia, que es el nivelador, Sí. el nivelador, porque hay muchos jueces de garantía que son buenos jueces de garantía, pero hay otros que son nombrados de a dedo porque pertenecen y son amiguitos. Porque hablamos del caso Mossack y el caso Balboa Bank y Reaseguros del Istmo, pues es un caso también hecho para destruir, no para buscar ni culpables ni hacer nada de eso. Y Es lo que hemos tenido los aquí. fiscales Es buscan la verdad, se supone. La lista es larga, ¿eh? No, es que si tú te pones a ver, aquí habría que hacer una cárcel para fiscales Sí. y otra para jueces, magistrados, que intervinieron en la justicia. De en los su taquillas, momento. meterlos en la cárcel. Y los de la común. taquilla igualmente, oye, ven acá. Que devuelvan lo que robaron. Devuelvan lo que se robaron, porque eso es Extorsionaron. una extorsión. Es una extorsión. Es una extorsión. Una persona que está pasando por un momento como ese, que no tiene cuentas abiertas, que tiene su papá enfermo, que necesita salir del país, y te llega una persona y te dice, yo te resuelvo tu problema si tú me pagas tanto. Tú puedes ser muy buen hombre, pero te pones a dudar porque hay intereses más grandes, tu familia, tu salud. Hay muchas cosas más importantes que el pagarle a un delincuente común que te venía a extorsionar en ese momento. Basilio, yo creo que tenemos mucho que hablar porque este tema no hay que soltarlo. Ahora que viene un cambio de sistema, un cambio de época, a estos delincuentes hay que exhibirlos y que no solamente el escarnio público, sino también la justicia les caiga. Porque Así lo es. que hicieron entre el 2014 y el 2020, bueno, ahora, hasta hace 4 días, hay que denunciarlo y esta gente tiene que pagar las lágrimas, los negocios quebrados, los infartados. Sí, hay la mucha muerte de gente, mucha mira, gente, aquí- los daños colaterales que Aquí se hicieron cerraron por procesos. esta estupidez. Aquí y se ese cerraron procesos. odio excesivo. Así se cerraron procesos en el último quinquenio, se le cerraron procesos a personas investigadas de este gobierno, pero lo que ellos no saben es que esos procesos solamente son cerrados como sobreseídos provisionalmente o un archivo provisional. Eso se puede reaperturar. Lo que necesitamos es un buen contralor que verifique si existe o no una lesión patrimonial al Estado, un buen procurador general de la Nación, un buen procurador de la Administración y ver la Corte Suprema de Justicia qué va a hacer. Claro. ¿Qué va a hacer? Eso Bueno. es lo que tenemos que hacer por el momento. Basilio González, abogado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Vamos a información comercial. Cuando regresemos,